Buenas tardes, amigos y amigas. Un día más con todos vosotros aquí para hacer en esta bonita y luminosa tarde de febrero, mitad de febrero. Tenemos 15 grados a las 5 de la tarde. Pues como os decía, aquí vamos a ver otra de nuestras plantas aromáticas que tenemos aquí en el huerto. Quizás sea la primera que planté. Y como yo creo que todo el mundo, la hierbabuena. Aquí está. La hierbabuena, cuyo nombre científico es Mentha spicata. Sé que muchas os haréis un pequeño lío con tantas mentas que hay, tantas formas. Pues se hibridan unas con otras. Esta es la hierbabuena. Y la veis, fijaos. Las hojas son ovaladas, aunque en esta, como veis, está menos pronunciada. Hay otras que son mucho más alargaditas, mucho más alargadas y más puntiagudas. Las hojas están levemente dentadas, a ver si lo vemos. ¿Lo veis? Aunque no mucho. Están rugosas. Y muy marcados los nervios en el embés. ¿Lo veis? Bueno, aquí veis el tallo, el color que tiene, ahí lo podéis apreciar mejor. Y sus raíces son muy superficiales. Este es uno de los problemas que tengo aquí con la hierbabuena, puesto que cuando hace calor, con nada que seque el terreno, se viene abajo. Hay que estar siempre pendiente de ella. Ya empieza a estar un poco seco. Hemos tenido unos días de levante, empieza a secarse. No es bueno para ella. Hay que estar pendiente de ella porque necesita riegos. Esta planta puede llegar hasta los 30, 40, incluso más la he tenido yo, En una zona que cogió muy bien y se puso altísima. Y las flores, cuando las tengan, ahora están empezando, todavía quedan varios meses para tener flores, se agrupan en glomérulos, que van desde el color blanquecino rosado al púrpura. Ya lo veremos cuando florezca. Hay gente que me dirá que esto es menta piperita. No es cierto. Tengo menta piperita, no la tengo aquí en el jardín, la tengo en casa, en un arriate. La menta piperita es un híbrido entre esta menta, la spicata, y la acuática. Se hibridó y salió la menta piperita, que es la menta fuerte, picante, que todos conocemos. Es un híbrido estéril, no es igual que la menta, no es igual que la spicata, la menta spicata, la hierbabuena. Es una planta originaria de aquí del sur de Europa, una planta mediterránea, totalmente. Aunque según algunos, fueron los ingleses los que la sacaron, esta variedad. En fin. Y fijaos lo que tengo. Todo el arriate llenito. Como veis, se me está pasando a la zona que yo no quiero. Esto puede llegar a ser casi una mala hierba. Pero bueno, bendita mala hierba, que todos sean como esta. Tienen muchos nombres según regiones donde las cultivemos. Además de hierbabuena, se le nombra como hierba romana, hortelana, mastrazo, menta de sopa, hierbabuena y un sinfín de nombres según la parte del mundo en que estemos. Esta planta quiere un clima húmedo y templado para tener un desarrollo normal, aunque pueda aguantar bastante. Hay que plantarla en un lugar con mucha luz. Es sensible al frío y se hiela fácilmente, que resiste mejor las bajas temperaturas que el fuerte calor.
Como ya os digo, aquí cuando llega el verano les da muchísimo sol y mucho calor. Se puede plantar en muchos tipos de suelos, pero prefieren las tierras ligeras y ricas en materia orgánica y que siempre tenga cierta humedad. No es muy recomendable plantarla en suelos arcillosos y pesados y compactados, que estén ligeros, que estén sueltos. Deciros que el pH debe estar comprendido entre 5 y 7,5, ligeramente ácida. A la hora de abonarla, yo lo que hago cuando termina el verano, que ya está muy fea, la corto, la ciego totalmente, todo lo que quede, y le echo una pequeña capita de estiércol muy fino, estiércol muy suelto y fino, y ya lo dejo ahí que esté todo el invierno, que la llueva. Esa es la forma que yo la abono. Esta planta requiere nitrógeno y fósforo, sobre todo. Con respecto al riego, diré que es una planta que es demandante de humedad en el suelo, pero no encharcarla, porque enseguida cogerá enfermedades fúngicas, rápidamente. Así que tened cuidado con la humedad. Hay que tenerla libre de malas hierbas, sobre todo de la ortiga. Necesita varias horas de sol al día, pero en épocas cálidas, cuando llega el verano, agradece un poquito de sombra. En cuanto a las enfermedades más comunes son, aparte de las heladas que ocasionan amarillamiento, sobre todo en la parte alta de las hojas, que si persiste el frío, pueden terminar secando las plantas. Pues como os digo, tenemos el pulgón, o gusanos de suelo, algún caracolillo, la mosca blanca y el trip, por ejemplo, por nombrar algunos. Y después, como en cuanto a enfermedades más comunes, tenemos la roya y la anthracnosis. Para multiplicar la hierbabuena, la mejor forma es por renuevos. Agarran con mucha facilidad, nada más que hay que cogerlos del suelo, lo ponemos en una macetita o en otro terreno, regamos y listo. Mantenemos humedad y ya verá que pronto tenemos una nueva planta. La mejor forma para hacer estos renuevos es de marzo a abril, cuando empieza a apretar un poquito las temperaturas hacia arriba, pero en zonas muy cálidas como aquí podemos hacerlo hasta en otoño. Aquí quiero que veáis la diferencia entre la menta espicata, la hierbabuena, y la menta piperita. He cogido una ramita para que la veáis. Fijaos, menta piperita, la menta. Y la menta espicata, la hierbabuena. Fijaos qué diferencia. A ver si ahí se ve un poquito mejor. Ahí la tenemos. ¿Lo veis? Hoja más redondeada, ¿la veis ahí? Y aparte tiene un olor y un sabor mucho más picante, más fuerte, más fresco. La hierbabuena es más suave. Deciros que en cocina combina bien con carne, pescado, sopa, caldo, verduras, etcétera. Se emplea mucho en hacer bebidas. ¿Quién nos ha tomado un mojito? En hacer una bebida de limón y echarle hierbabuena. Solo hago en verano y es una maravilla. Una limonada con hierbabuena. Además se emplea en perfumería, jabones, para hacer pasta dental, etcétera. Es una planta muy empleada en el mundo. Nosotros en casa le añadimos unas hojitas a las sopas. También le echamos un ramillete de hierbabuena cuando hacemos un cocido. Al final lo apagamos y tapamos. Le da un aroma espectacular. Así como también se emplea en los caracoles con ajo y poleo, por ejemplo, muy famoso por aquí, en la zona de Cádiz. También se le echa al final unas ramitas
de hierbabuena. Por último deciros que también podemos hacer infusiones de hierbabuena, muy ricas, muy buenas. Tomar una infusión después de las comidas hace muy buena digestión, elimina los gases, ayuda a activar la producción de bilis, es expectorante cuando estamos acatarrados y calma hasta el dolor de cabeza. Muy relajante, ¿eh? Para hacer una infusión podemos coger una ramita, unas hojitas frescas, la ponemos a infusionar en una taza de agua hirviendo, dejamos reposar unos 10 minutillos, lo colamos y lo tomamos. También la he cogido muchas veces, la he desecado y la he guardado. Y sirve igual una cucharadita en una taza. Lo que sí no deberéis tomarla si padecéis úlceras estomacales, acidez estomacal o problemas gastrointestinales. Mejor no tomarla que consultarlo con el médico. Y bueno amigos, ahora falta una cosa. Vamos a multiplicarla. Vamos a cogerla aquí, de esta zona, como ya os digo, tengo otro tipo de planta, zona más seca. Vamos a sacarla y la vamos a plantar en una maceta para que veáis lo fácil que es. Aunque yo sé que la mayoría de ustedes ya lo habéis hecho. Pero bueno, siempre queda algún amigo que no lo hace, que no lo ha hecho y así lo ve. Vamos a sacar con sus raíces todas estas. Ahí fuera. Aquí tenemos, fijaos, esta la dejaremos ahí. Vamos a plantar estas, aquí la tenéis. Bueno, vamos a plantarlas. Bueno, aquí tenemos una macetita dispuesta al efecto. Y aquí tenemos la planta que acabamos de recolectar, fijaos. Todo eso corre bajo tierra y se va extendiendo. Bueno, pues tan fácil como coger, quitar este mal fuera y plantarlo sobre la tierra. Un buen sustrato, eso sí. No poner una tierra seca, una tierra muerta. Poner tierra buena, sustrato de calidad. Ya veréis en qué poco tiempo disponemos de una preciosa maceta de hierbabuena. Recordad que tiene las raíces superficiales, ¿eh? No deja que seque mucho por arriba. Y listo. Esto tenemos montada nuestra nueva macetita. Ahí, listo. ¿Qué hacemos ahora? Pues regar. Ahí, echad agua. Como si no vieron mañana. Pues listo. Ya tenemos nuestra preciosa maceta de hierbabuena. La llevaremos a casa y la pondré allí también, para tenerla cerca. Bueno, y también voy a hacer un semillero con unas semillas de hierbabuena ecológica que he comprado. Pero eso lo vamos a hacer dentro de unos días, cuando lleguemos a 1 de marzo, cuando arranque un poquito más el calor. Así que nos vemos en unos días y haremos una siembra por semilla de hierbabuena. Bueno amigos, aquí estamos, o aquí seguimos, mejor dicho, con el cultivo de la hierbabuena.
Vamos a plantarla, como ya os he dicho, por semillas, para que lo veáis. Aunque es mucho más rápido y recomendable el sistema de enterrar las raíces o los rizomas, vamos a hacerlo por semillas. Así podéis coger una variedad que no la encontréis en tiendas o que sea rara. Bueno, ya hemos preparado aquí nuestro semillero y aquí la tenemos. Vamos. Fijaos cómo son. Son muy pequeñitas, muy pequeñitas. Y bueno, vamos a humedecerlo, como son tan pequeñitas, vamos a humedecerlo antes, aunque el sustrato no está muy seco, pero vamos a humedecerlo antes de ponerlas en tierra. Dicho, como va a seguir lloviendo, la tierra mojará mucho más, pero ya la lluvia no las levanta, las semillas. Bueno, pues vamos a coger las semillas para que las veáis. Ahí las veis. Se menea con el viento. Hoy hace bastante viento por aquí de Levante, como siempre. Bueno, pues esto ahora lo dejaremos caer simplemente sobre el sustrato que hemos preparado. Que no lo veáis, yo la siento entre los dedos, ¿eh? Sé que está cayendo. Y listo. Ahora vamos a presionarla un poquito. Voy a coger el vaso que tengo aquí sucio y vamos a presionarlas un poquito, no mucho, para que queden ahí fijas. Y chipón. Ya quedaron listas, no hay que taparlas, Estas semillas necesitan que le dé la luz para salir. Si las tapamos no van a germinar, Y voy a rotular el nombre. Así no se me olvidará. Pues listo, dentro de un par de semanas, con las temperaturas que tenemos, esto germina sobre 2 semanas a unos 18 grados de temperatura. Bueno, aquí vemos la hierbabuena que sembré por semilla. Fijaos qué bonita está. Es menos olorosa que la que tengo aquí, Después cuando ya crezca más, si tenga más tiempo, quizá tenga mejor olor. Bueno amigos, aquí podéis ver como estamos en verano y están floreciendo nuestra hierbabuena. Ya está haciendo flor para hacer semillas. Fijaos qué maravilla por todas partes. ¿La veis ahí? Mira qué bonita está aquí la flor. Fijaos. Aquí podéis ver la flor. Aquí tenéis la flor de la hierbabuena. Y bueno amigos, aquí con la preciosa flor de la hierbabuena vamos a despedir este vídeo sobre esta maravillosa aromática. Como ya os digo, una de las más sembradas en la tierra, la hierbabuena. Y aquí lo dejamos, deseando que paséis un feliz verano en el hemisferio norte y un bonito invierno en el hemisferio sur. Que lo paséis bien, que seáis felices, y os mando un abrazo grande a todos y todas. Hasta siempre.